tema del que les voy a hablar hoy es acerca de cómo preparo yo un sermón. ¿Ok? Por la gracia de Dios yo tengo 31 años de predicar. Yo empecé joven por la misericordia de Dios y ya se imaginarán cantidad de errores que he cometido en el proceso. Pero con el paso de los años Dios me ha concedido ir perfeccionando mis habilidades para predicar la palabra de Dios. Es uno de mis temas favoritos. He estudiado, parte de mi especialización en la maestría fue en predicación, porque me gusta y creo que es el instrumento principal que Dios usa para cambiar la vida de su pueblo. Entonces, hoy les voy a tratar de compartir cómo es que yo preparo un sermón. Seguramente ustedes tienen mucha experiencia también, lo hacen cada semana muchos de ustedes, y así al menos van a poder comparar cómo alguien como yo prepara un estudio y quizás algo aprendan que les pueda ser de provecho. ¿Ok? Así que el tema de esta enseñanza es, vamos a hacer un repaso de en qué consiste la predicación expositiva. Cómo preparar un sermón expositivo, y en esta clase yo les voy a contar de manera lo más sencilla posible cómo preparo yo mis sermones. Quizás esto pueda ser de beneficio para los que son predicadores principales o para los que no tienen destreza en la predicación expositiva. Y hoy voy a comenzar explicando qué es la predicación expositiva. Quiero llevarlos al Salmo 119, versículo 130. Aquí lo he puesto en la pantalla para que podamos verlo todos. Salmo 119, versículo 130. Observen aquí este versículo maravilloso de la palabra de Dios que nos dice lo siguiente. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Observen este término que se nos da aquí, la exposición. De pasajes como este es que nosotros hemos diseñado o usado el término predicación expositiva. Diga expositiva. ¿Qué distingue la predicación expositiva de cualquier otra predicación? Ahorita lo voy a decir. Si hiciéramos un análisis de este versículo con detenimiento, descubriríamos que el verbo que aquí se usa en español, en Reina Valera, que es la versión que tengo delante mío y que traduce exposición, el texto hebreo original literalmente significa como apertura. Un sinónimo de exposición es explicación. Exposición es explicación. ¿Qué es exposición? ¿Qué es exposición? Explicación. Hermanos, la predicación expositiva consiste en explicarle a los oyentes lo que de veras significa el texto y no andar inventando. ¿Me doy a entender? Muchas veces nosotros somos muy ingeniosos a la hora de preparar un sermón. A veces oímos por ahí una historia, un cuento, una ilustración que nos parece muy interesante, muy original y decimos, voy a hacer un sermón de eso. Entonces ya tenemos en la mente la idea de lo que creemos que se debe de enseñar y empezamos a buscar versículos que apoyen esa idea. Mala idea. Cuando tú crees que ya sabes la verdad y buscas versículos de la Biblia para apoyar esa verdad, es probable que termines torciendo el significado de algunos versículos para que se acomoden a tu idea. Lo mejor es tratar de dejar tus ideas allá en espera y venir con una mente abierta a la palabra de Dios y decirle, realmente Dios, yo quiero entender lo que tú dices, lo que tú significas de algún tema. Y cuando yo entienda lo que de veras significa esta palabra, poderle decir a mis hermanos lo que tú de verdad dices y no usar tu palabra de pretexto para decirles a ellos lo que yo digo. ¿Están entendiendo? Así que la predicación expositiva no es otra cosa que ir con el corazón de un niño a la palabra de Dios para dejar que Él me hable
y hacer lo que tenga que hacer para entender lo que significa un texto en su contexto. Y una vez que descubra ese misterio, eso es lo que de veras Dios quiso decirnos, enseñarnos con este versículo, entonces ya voy y le digo a los demás. Esto es como abrirle la ventana a alguien que está en oscuridad. Muchas veces, muchos hermanos de nuestra iglesia van a la Biblia y cuando van a la Biblia la leen, pero no la entienden por cantidad de razones. Es difícil de entender para ellos por cantidad de razones. Entonces viene un buen pastor, un buen maestro de la palabra, investiga lo que significa un pasaje, lo pone en palabras sencillas y se lo explica a sus hermanos. Y entonces el hermano que aunque lo había leído no lo entendía, dice, con razón, ahora veo. ¿Alguna vez tú estabas en un cuarto oscuro y tu mente y tus ojos se adaptaron? ¿Se acuerdan de eso? Y de pronto alguien recorre la cortina y entran los rayos del sol. Y de pronto lo que antes era oscuridad queda claro. Y hasta puedes ver el polvo flotando ahí en el aire. ¿Les ha pasado alguna vez? Antes tú estabas ahí, ¿veías el polvo? No veías nada, ¿verdad? Te tropezabas, pues no sabías ni con qué. A tientas andabas, te ensuciabas, no te dabas cuenta. Pero entra la luz y descubres que estás sucio. Antes no sabías que estaba sucio. Descubres que hay un obstáculo, antes no lo veías. Y ves ahí el polvo flotando. Cosas que antes no veías, ahora las ves. ¿Por qué? Porque ¿qué entró? La luz. Eso es lo que tú quieres hacer con la palabra de Dios. Abrirle para que le entre la luz al creyente y pueda ver. Pueda darse cuenta cuando está sucio para que se limpie. Cuando está a punto de tropezar para que evite el obstáculo. Para que vea las cosas tal y como son y no ande a tientas. Esa es la predicación expositiva. Es explicarle a la gente lo que significa la palabra de verdad y no andando con inventos. Ahora, ¿cuáles son los pasos que un hombre como yo sigue a la hora de estudiar la Biblia? Les voy a mostrar aquí, entonces, un resumen. Cuando yo preparo un sermón, obviamente, oro. Señor, concédeme entender tu palabra, ayúdame en el proceso, quiero ver. Y ya, después de orar, entonces tomo mi Biblia. Lo primero que yo hago es delimitar mi texto. No puedes predicar toda la Biblia en un solo sermón. Entonces trato de delimitar mi texto. Ahora, antes de seguir con esto, voy a explicar. Miren, la predicación expositiva es una predicación que explica con claridad lo que Dios dice en su palabra a los oyentes. De modo que no queden dudas y lo puedan poner en práctica. Esto se puede hacer de manera secuencial. Diga secuencial. ¿Qué significa secuencial? ¿Ah? Secuencia, pastor. Exactamente. Entonces, la predicación expositiva se puede hacer de manera secuencial y de manera temática. La predicación expositiva de manera secuencial es tomar un libro de la Biblia y esta semana predico un pasaje de ese libro y en el próximo estudio predico el siguiente pasaje de ese libro y en el próximo el siguiente y el siguiente y el siguiente hasta que termine ese libro. Eso es predicación expositiva secuencial. ¿Está claro? La predicación expositiva temática es cuando yo, en lugar de escoger un libro de la Biblia, escojo un tema. Digamos, el perdón, el amor, el matrimonio, cualquier tema. Y entonces yo busco algunos versículos y entre todos los que puede haber selecciono nada más unos pocos y me aseguro de estudiarlos en su contexto hasta entenderlos bien, sin malinterpretarlos, sin sacarlos de contexto, y luego acomodar ese tema y explicar cada versículo en su contexto
para llegar a algunas conclusiones. La predicación expositiva, lo contrario a la predicación expositiva, no es la predicación temática. No, puede haber predicación expositiva secuencial, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, o puede haber predicación expositiva temática. Lo contrario a la predicación expositiva es la predicación superficial. Eso es lo contrario. Esa predicación que yo digo, me busco un tema, voy a hablar del perdón. Pues aquí tengo 3 versículos que hablan del perdón. No investigo bien los versículos, no reviso el contexto, no entiendo las palabras difíciles, no sé de qué está hablando en el contexto. Nomás dice perdón y parece decir algo. Me lo jalo, lo meto allí. Rápido, 2 por 3, ya terminé mi sermón del perdón. No hice mi investigación bien. Y puedo sacar un pasaje de contexto por no haber hecho mi trabajo. ¿Están entendiendo? O igual puedo agarrar un libro de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, predicar secuencialmente y repetir el mismo error. No investigar bien, no entender bien lo que significa un pasaje en su contexto, citarlo fuera de contexto, decir que el pasaje dice cosas que en realidad no dice. Prediqué un solo pasaje, no varios, pero eso no es predicación expositiva. Eso es predicar un pasaje de manera superficial, a veces de manera moralista. Les voy a explicar qué es predicar el pasaje de manera moralista. Predicar un pasaje de manera moralista significa agarrar cualquier historia de la Biblia, cualquier personaje de la Biblia, cualquier pasaje de la Biblia, leerlo y decir, este pasaje dice esto y aquello, y entonces, miren, ahí está, esto es lo que debemos hacer, esto es lo bueno que debemos hacer y esto es lo malo que no debemos hacer. Y todo siempre es bueno y malo. Debemos ser como David, no debemos de ser como Goliat. Debemos de ser como Samuel y no debemos ser como Saúl. Ok, hay mucha enseñanza en la Biblia que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, especialmente cuando el mismo texto lo dice: amad a vuestros enemigos. Entonces puedo decir con confianza, amén a sus enemigos. Pero no todo en la Biblia es hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Mucho de lo que la Biblia dice es para explicar cómo son las personas y por qué son las cosas. Hay pasajes que nos hablan de cómo es Dios. Y si el texto se enfoca en hablarnos de cómo es Dios, entonces debemos enseñar cómo es Dios, porque ese es el tema del pasaje. O en otras palabras, yo dejo que mi predicación, la orientación de mi predicación, la dicte el pasaje. ¿Me explico? Por eso me tomo el cuidado de observar bien de qué está hablando, qué es el mensaje que está comunicando este pasaje, y eso digo. No llego superficialmente a decir, pues hay que ser así y hay que ser así. Eso lo puede hacer eso lo hace un católico. ¿Entienden? Ahora, hay mucho de la Biblia que sí tiene carga moral, pero no todo. Hay mucho más que eso. Y cada pasaje debe ser estudiado con cuidado para descubrir realmente lo que está comunicando. Ahora, bien, después de haber aclarado qué es la predicación expositiva, es explicar con claridad a los oyentes lo que dice y lo que significa el texto para quitar confusión y oscuridad. Ahora, ¿cómo lo hago? Lo primero que yo hago es delimito, después de orar, delimito mi pasaje. Y normalmente yo prefiero predicar una perícopa. ¿Qué? Perícopa, diga perícopa. Suena como a pájaro eso, pastor. Perico, pa. Una perícopa, hermanos, es un grupo de versículos con un tema central. Nosotros tenemos en nuestra Biblia dividida en capítulos y en versículos. Pero hay veces que en un mismo capítulo tenemos varias historias o varios pedacitos con temas. Les voy a dar un ejemplo. Lucas 15. Ustedes recordarán Lucas 15, hasta se lo saben de memoria.
Dice que Jesús está ahí conviviendo con los publicanos y pecadores. Los fariseos se enojan. ¿Por qué convive con publicanos y pecadores? Entonces Jesús les presenta algunas historias, unas parábolas. Les dice una parábola de las ovejas, de las 100 ovejas. ¿Recuerdan? Y termina esa historia. Luego procede a una segunda historia, parábola. Una mujer que pierde una moneda. ¿Recuerdan? Termina la historia. Y luego una familia que tiene un hijo que se pierde. Y termina la historia y termina el capítulo. Ahí tenemos cuatro cosas diferentes. El disgusto de los fariseos, la parábola de las ovejas, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. Pero es un solo capítulo. ¿Entienden? Todo el capítulo tiene una idea, pero también cada parte tiene una idea. ¿Están entendiendo? Yo puedo predicar un solo sermón de las 100 ovejas. Pero luego acá dice, una mujer perdió una moneda, ahí ya no hay ovejas. Ya se acabó la otra historia. ¿Captan el punto? Entonces, cuando tú lees con atención un pasaje, tú vas viendo que hay cierto tema y de pronto hay un cambio de tema. ¿Perciben eso? Ese pedazo de escritura que tiene una idea central, un tema, eso es una perícopa. La mayoría de Biblias ya nos hicieron el favor de simplificarnos el trabajo, porque a cada perícopa le pusieron un título. ¿Ven eso? ¿Ven que a veces el capítulo empieza acá, pero realmente tiene como los fragmentos de cada historia y hasta te hicieron el título de ese fragmento? Así que yo normalmente, cuando predico un pasaje, trato de aprovechar ya lo que mi Biblia de estudio tiene o mi Biblia y predico ese pedazo. Y digo, no tengo tiempo para predicarlo todo, debo predicar porque este tiene una idea, una estructura. Entonces lo primero es que delimito. Si voy a predicar libro por libro, capítulo por capítulo, entonces a veces lo que yo he hecho es, agarro mi libro de la Biblia que quiero predicar y me tomo unos días o un tiempo al principio y lo divido todo el libro en perícopas. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Capítulo 1, versículos 2 al 10. Y así, El libro tal vez tenga 16 capítulos, pero a lo mejor me salen como 40 perícopas. 40 temas. ¿Me estoy explicando? Lo delimito. ¿Por qué en perícopas, Luis? Porque así reduces el peligro de interpretar un pasaje fuera de contexto. Este pedazo ya tiene su historia de principio a fin. Si me paso más, a veces ya corro el riesgo de que se extienda mucho y si no me da tiempo para investigarlo todo, lo termine mal interpretando. Por eso lo delimito. O si va a ser un estudio expositivo, temático, me da 100 versículos del perdón, no puedo hablar de todos. Estudiar cada pasaje en su contexto requiere tiempo y trabajo. Me limito a 3, 4 pasajes, si ahí armo mi tema. ¿Están siguiendo la lógica? La cosa es ponerle un límite a cuánto quiero abarcar. Segundo, empiezo a contextualizar. Contextualizar. Es decir, quiero informarme lo que está alrededor de mi pasaje. ¿Qué es contextualizar? Lo que está alrededor de mi pasaje. Porque si yo no pongo mi pasaje en contexto, lo puedo torcer. Yo puedo pararme aquí y decir, hermanos, la Biblia dice que no hay Dios. Desde hoy somos todos ateos. ¿Pero cómo? Sí, miren, aquí se lo vamos a ver, mire, aquí no hay Dios. Salmo 14, 1, no hay Dios. Hermanito, ¿qué pasó? Pero antes dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué fue el problema? ¿Verdad? Sacaste de contexto. Entonces, lo que yo quiero hacer es, primero, ya delimito mi pasaje, me familiarizo con el contexto. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Si yo voy a predicar de Lucas 15, lo primero que hago es, me acuerdo, consulto mis libros que tenga, mi Biblia de estudio, comentario, de qué se trata Lucas, todo el Evangelio.
¿Cuál es el tema del Evangelio de Lucas? ¿Cuál es el propósito por el cual Lucas escribió? ¿Y cómo está acomodado el libro de Lucas en bloques? O sea, el bosquejo del libro. Lucas 1 al 9, Lucas 1, introducción, 1 al 3, introducción, la vida del Señor. Lucas 3 a 9, ministerio de Jesús en Galilea. Lucas 10 a 22, ministerio de Jesús en Judea. Y luego la crucifixión y la resurrección. Órale, de memoria, claro, voy a predicar de Lucas. Yo no quiero dislocar mi pasaje del pensamiento del autor. ¿Qué se propuso Lucas al escribir este libro? Pues probarle a los lectores mayormente gentiles, no judíos, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Hombre, que Él vino a salvar a todos, pero especialmente a los que son, digamos que en estado de desamparo o de desecho. Por eso en Lucas voy a encontrar historias de samaritanos. Por eso en Lucas voy a encontrar historias de leprosos. Por eso en Lucas voy a encontrar historias de mujeres. Por eso en Lucas voy a encontrar historias de niños. Porque todos esos en el tiempo, en la cultura judía, eran gente de segunda categoría. Ese es el tema de Lucas. Yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque lo investigué. Y luego me dice que Lucas tiene bloques. Así que primero me familiarizo. ¿Dónde está mi pasaje dentro de? ¿Cuál es el tema de Lucas? Quiere decir que mi pasaje tiene que agregar ese tema. ¿Están entendiendo? Porque Lucas no es un esquizofrénico bíblico. ¿Qué es un esquizofrénico? Que pierde la noción de la realidad. Ahorita está hablando de, ¿cómo estuvo el cafecito? No, hombre, el Motagua está, que nadie lo para. Y el presidente dice, espérame, ¿qué trae este loco? Me está hablando del pan y ya me está hablando de la otra cosa. ¿Y qué pasó? Ya. A veces así somos. Predicamos un pasaje dislocado del otro. Y ¿ustedes creen que los autores escribieron sus libros así? No. Ellos tienen un propósito en mente y cada historia que agregan está hilvanando, está agregando para llegar a la meta. Por eso yo delimito mi pasaje y luego me familiarizo con el contexto. ¿Qué libro está? ¿Cuál fue el propósito de ese libro? ¿Cuál es el bosquejo del libro? Dentro de las secciones del libro, ¿en dónde está mi pasaje? Y luego, ¿qué dice antes? ¿Qué dice después? Ahora sí ya me empiezo a sentir seguro. ¿Me entienden? Esto apenas es la preparación. ¿Y dónde leo todo eso? Porque mi Biblia no dice eso. Por eso conseguimos Biblias de estudio, que nos dicen introducción, autor, propósito, fecha, destinatarios, contexto, bosquejo de Lucas. Para eso es ese material. Si tú no tienes esos libros, entonces mándame un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y yo te mando un correo electrónico gratis con un resumen de cada libro de la Biblia, de cada libro del Nuevo Testamento y cada libro del Antiguo Testamento, que te dice autor, fecha, destinatarios, propósito del libro y cómo está organizado de manera sencilla el libro. ¿Te imaginas si un pastor supiera decir eso de cada libro de la Biblia? Así cada vez quiere preparar un sermón expositivo temático, va a ir a otro pasaje y se acuerda, a ver, aquí está hablando de Abdías. Abdías, pues un solo capítulo, quien no sepa. ¿De qué no está hablando Abdías? Pues del juicio de Jehová contra Edom. Ay, que no sepa eso. ¿Será? ¿Verdad? Pues no, ¿qué? ¿Cuál era? ¿Qué? No, pues mejor me compro mi Biblia de estudio o algo y le doy una repasadita a la introducción a ese libro y me ok, entonces sí, contextualiza. Algunos de ustedes quizás me están oyendo y viendo y diciendo, pues ¿de qué está hablando verdad? O sea, yo voy al texto y órale. Por eso existe más riesgo de citar pasajes fuera de contexto. ¿Les doy un ejemplo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. ¿Y cómo lo aplicamos nosotros? Ahí está Cristo, tocando la puerta de tu corazón. Abre la puerta, Cristo entrará y tendrá comunión contigo. Les tengo malas noticias. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras? ¿Alguien recuerda? ¿A quién? A la iglesia de la Odisea. Cuando alguien toca la puerta para entrar, ¿en dónde está el que toca?
Afuera. ¿A quién le está hablando Jesús? A la iglesia. ¿Dónde está Jesús? ¿Afuera de dónde? ¿Afuera del corazón de un cristiano, de un creyente? No. ¿Afuera de dónde? De la iglesia. Lo sacaron de la iglesia. Lo sacaron de la iglesia Jesús. Jesús está diciendo, es mi iglesia, déjenme entrar. Pero ¿qué decimos nosotros? Abra la puerta de su corazón, Cristo quiere entrar ahí. Ese pasaje no está hablando de eso. ¿Cuántas veces has predicado pasajes así? No lo sabemos. Gracias a Dios que es por gracia, ¿verdad? Porque si fuera por errores, ¿verdad? Entonces, yo me esfuerzo por contextualizar mis pasajes para reducir ese riesgo. Rápido voy al que sigue. Entonces empiezo a leer mi pasaje. Leo mi pasaje lento. Yo siempre leo un pasaje de estudio con una pluma o con un marcador en mano. Y de inmediato leo en este espíritu de oración, muéstrame Señor, muéstrame Señor. Y lo primero que hago, lo leo varias veces, lo leo, voy anotando, lo leo. Anoto cualquier cosa que me llama la atención. Mira, se repite esta palabra, la subrayo. ¿Ok? Si el pasaje es muy extenso, voy leyendo. Si tengo otras versiones de la Biblia, lo leo en mi Biblia y luego lo leo en otras versiones, porque a veces yo no sé griego, dicen mucho, yo no sé griego, no le hace, no hay problema. Lees otras versiones de la Biblia y eso te va a veces agregando detalles que esta traducción no conservó, pero vas haciendo una idea más completa del pasaje. Ya que leo varias veces, entonces sí paso al siguiente. La siguiente lectura es, ahora sí empiezo a descifrar. Diga descifrar. ¿A qué suena descifrar? Como que está encriptado, ¿verdad? Como que está hecho nudo muchas cosas y ahora hay que empezar a desenredar el nudo. Y entonces ahí voy, ahora empiezo versículo por versículo y me aseguro que entiendo cada palabra. Cada palabra empiezo a leer otra vez. El mismo pasaje lo digo. La exposición de tus dichos. ¿Qué es exposición? ¿Realmente entiendo? ¿O nomás creo que entiendo? Y si no entiendo claro, entonces voy a un diccionario. ¿Qué significa exposición? Ah, eso es exposición. Ah, ahora sí ya le entendí. Siguiente, dichos. Ah, eso sí lo entiendo. Dice el dicho que no he dicho porque si yo lo hubiera dicho, ¿de esos dichos se está hablando? ¿O de otros dichos? Ah, si yo no lo entiendo, otra vez. Busco en los diccionarios que yo tenga o voy a otras traducciones. Si yo leo en Reina Valera, quiero ver cómo dice la Biblia de las Américas y digo, dicho es lo mismo que enseñanzas o que instrucción o que estatutos. Ok. O sea, me aseguro de entender cada palabra de mi pasaje. ¿Está claro? ¿Cuánto te toma eso? Lo que me tome. No, pues nunca vas a acabar. Entonces no predico todo el pasaje, nada más predico lo que alcance a entender. ¿Pregunta? Pastor, dentro de lo que dijimos de contextualizar el pasaje, también allí podría entrar lo que sería la técnica de comparación, si hay algún pasaje paralelo. Sí, puedes hacerlo si tú quieres, pero yo dejo esto precisamente para dentro de descifrar. Ahorita voy a explicar eso, ¿ok? Ahora me voy a ir más rápido porque el tiempo no perdona, ya estamos sobre la hora, pero estoy ahora, ya delimité mi pasaje, después de orar, lo puse en contexto, lo mejor que pude con los recursos que yo tenga, lo leí varias veces y ahora sí, ya digo, ahora sí voy a la parte, al corazón del trabajo, de la investigación. Hay que entender el pasaje. Esa es la meta, es descifrar cualquier cosa difícil. Entonces, leo cada palabra, cualquier palabra que no le entienda, trato de explicarla para que yo la entienda. Ya digamos que ahí es donde entra lo más técnico. Lo primero que también, cuando empiezo allá mi pasaje a descifrarlo, lo primero que trato de identificar es la estructura dentro de esa etapa. Diga estructura. ¿A qué suena estructura? Es lo que está dentro, que no se ve, pero que la sostiene. ¿Entienden? Digamos que voy a agarrar a predicar Jonás 1. ¿Han leído el libro de Jonás? ¿Más o menos todos?
Bueno, voy a usar algo más conocido, si no. La parábola del hijo pródigo, ¿la conocen? ¿Sí? Ok. Digamos que voy a predicar la parábola del hijo pródigo. Yo empiezo a leerla, ya la leí varias veces, y entonces primero trato de encontrar la estructura dentro de la parábola. O sea, toda la parábola, trato de descubrir las escenas. Si es una historia, son escenas. Escena 1. El hijo pide la herencia, la recibe y se va. Escena número 2. Ya está en el país extranjero, malgasta lo que tenía y acaba en la miseria y toca fondo con los puercos. Escena 3. Se arrepiente, hace planes de volver a su casa y emprende el camino. Escena 4. El padre lo ve, lo recibe, lo restaura, lo ingresa, celebra. Y escena última, llega el hermano mayor, se enoja y el padre sale a tratar de razonar con él. Más o menos digo, hay como estos 5 momentos dentro de la historia. ¿Cómo los descubro? Observando. Aquí es donde practicamos el método inductivo de estudio bíblico, observación e interpretación. Observo, trato de encontrar la estructura. ¿Cuáles son los momentos de mi pasaje? Los pedazos. Cada pedazo, cuando yo resuma cada pedazo, lo voy a resumir con una idea y va a ser un punto de mi bosquejo. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. ¿Están entendiéndome? Si es historia, pero no todos los pasajes son de historia. Hay otros pasajes que son, por ejemplo, las epístolas son enseñanzas. Los libros de ley son ordenanzas. Los libros de salmos son poemas. Igual. Trato de encontrar bloques. Por ejemplo, el Salmo 19, que estudiamos en otra enseñanza. La ley del Señor es perfecta. No, empieza diciendo, en el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día anuncia otro día sabiduría y así va diciendo. Entonces yo descubro que de los versículos 1 al 6 el Salmo 19 habla de la revelación general de Dios, de la creación. Y luego del versículo 7 al versículo 11 habla de la revelación especial de la ley de Dios. Hay veces que incluso las buenas Biblias de estudio, como la Biblia de estudio de John MacArthur, la Biblia de estudio de Nueva Versión Internacional, la Biblia de estudio de la Reforma, en los mismos pasajes ya te dan la estructura, el bosquejo. Este salmo del versículo 1 al tal habla de esto y luego hay un cambio del versículo tal a tal. Te ayudan ya con un mini bosquejo dentro de tu pasaje. Entiendo la estructura y entonces empiezo a buscar el sentido, si es literal o es figurado. ¿Saben la diferencia entre literal y figurado? O sea, si yo digo, es más dulce que la miel la que destila del panal. Pregunto, ¿la ley de Dios es miel? No, es un ejemplo, es el lenguaje figurado. ¿Entienden lo que digo? Entonces ahí es una figura. ¿Qué es la miel? ¿Cuál es la idea de miel? Dulce, ahí lo dice el texto, es más dulce que la miel la que destila del panal. ¿Es la Biblia dulce, hermanos? ¿Ya la probaron? A ver, pásenme una hoja. Está hablando en sentido figurado. Entonces, está hablando en sentido figurado, en sentido literal. Si está hablando en sentido figurado, lo identifico y luego trato de explicar el significado. ¿Por qué? Porque la experiencia es una experiencia dulce, espiritualmente hablando, placentera para el creyente. Identifico la figura, la explico. Si es literal, más fácil porque es literal. ¿Me entienden? Si dice que Pedro caminó sobre el agua, ¿qué creen? ¿Que es literal o que es figurado? ¿Literal? ¿Pedro caminó en medio de la tempestad? ¿Sí o no? ¿Es literal o es figurado? Pero hermanos, la tempestad son las pruebas que vivimos en la vida. No, no son las pruebas. La tempestad fue una tempestad de verdad. Hubo viento de verdad, hubo agua de verdad, se mojó de verdad y se ahogó y se hundió de verdad. Allí es literal, no es figurado. No es lo mismo decir, las pruebas, la tempestad son las pruebas que hay en la vida. No, yo puedo decir, miren, hay un paralelo entre lo que Pedro quita los ojos del Señor y empieza a poner sus ojos en las circunstancias, se hunde. A veces nosotros vemos un paralelo eso con la vida cotidiana, pero no es lo mismo decir significa que decir paralelo. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? No, ahí Pedro caminó por agua literal.
Tú no vas a mandar a los hermanos a caminar por agua literal. No me digas que Pedro caminó sobre agua y así andamos nosotros caminando por fe, hermanos. Ya, eso es de tu cosecha. Pedro caminó sobre agua literal. Entonces, ¿es literal o es figurado? Si es figurado, ¿qué significa? Y si es literal, ¿qué significa? No estoy seguro qué significa. Bueno, puedo consultar algún comentario o algún buen maestro de la palabra. La cosa es entender qué significa cada versículo de mi pasaje y resumir ese versículo, ese pedacito, con una idea. Y eso va a ser un punto. Hasta que termine. Y ya que termine de buscar los significados, presto atención en la gramática, si es que sé gramática, y si no, pues hago lo mejor que pueda por entender. El objetivo aquí en descifrar es descifrar el significado del texto lo mejor que pueda. Yo, cuando lo descifro, presto atención a estas cosas. Descifro la estructura, el sentido, si es literal o figurado, el significado de cada palabra hasta donde yo pueda, la gramática de cada palabra, si es singular, plural, los verbos, si es tiempo pasado, presente o futuro, si está en voz activa, es decir, si la persona hace la acción, o si está en voz pasiva, si la persona recibe la acción. No es lo mismo decir yo perdono a decir yo fui perdonado, ¿verdad? Yo perdono, ¿quién es el que perdona? Yo digo yo fui perdonado, ¿quién es el que perdona? Dios, ¿ves? No es lo mismo voz activa, voz pasiva. Todo eso tiene su que ver, es gramática. No es lo mismo decir y la perdonó que decir y lo perdonó. ¿A quién perdonó? Y la perdonó. ¿A quién perdonó? A ella. ¿Y lo perdonó? ¿A quién perdonó? A él. Entonces, ¿ves? Singular, plural, masculino, femenino, pasado, presente, cualquiera de esos detalles que yo alcance a percibir, lo capto, lo registro. El estilo es un poema como los salmos, es una historia como, digamos, Éxodo, es una parábola como en Lucas 15. ¿Qué estilo? Hay varios estilos, hay que informarse de eso, no tengo tiempo para explicar. Y la historia, ¿hay algún asunto cultural? ¿Por qué le puso el anillo? ¿Por qué le puso el vestido? ¿Qué significaba el anillo? ¿Qué significaba el anillo? Readopción, ¿verdad? Readopción, eso significaba ponerle el anillo de sellar de la familia. La familia tenía un sello con la que firmaba los documentos. Ese lo tenía solamente el dueño de familia, porque era la firma, ¿verdad? Que alguien firme por ti, ¿verdad? ¿Qué hace? Dice el padre, póngale el anillo. ¿Qué está diciendo? Este es mi hijo otra vez. Ay, ay, ay. Dice, ya no merecía nada, ni lo dejó terminar su arrepentimiento, y le dijo, póngale el anillo ya. Vístanlo. ¿Quién lo vistió? ¿El joven se vistió a sí mismo o fue vestido? ¿Ven? Entonces, voz pasiva, voz activa. Vístanlo, póngale el anillo, póngale calzado. ¿Hay significados culturales? Y dice que cuando llegó el hijo mayor oía la música y las danzas. ¿Cuáles? Despacito es la que está. ¿Cuál despacito? El mariachi. ¿Cuál mariachi? ¿Cómo eran las danzas judías? Pues eran otro tipo de danzas, ¿verdad? No era, hermana, me concede esta alabanza. No, ¿cuál? Nada de que la cumbia cristiana, no, que pues eran las danzas comunitarias de festividades de ellos, ¿verdad? Ahora no estoy metiéndome en asuntos de controversias, nomás estoy diciendo en ese contexto era una gran fiesta. El becerro engordado, el becerro reservado para ocasiones especiales. Todo eso, todo lo que acabo de decir tiene que ver con la cultura. Y dices, wow, ¿de dónde saco eso? De los libros. Si no tienes para todos los libros, consíguete una o dos buenas Biblias de estudio. A veces traen todo eso ya incluido. Te facilitan el trabajo. Hasta que más o menos dices, por fin ya le entiendo, ya entendí, se trata. Esa es la respuesta de Jesús a los fariseos. Los fariseos le preguntaron, ¿por qué te juntas con la chusma? ¿Por qué no te juntas con nosotros, con los buenazos? Te juntas con los publicanos y los pecadores. Y entonces Jesús les responde con las historias, les responde Jesús.
Y todas las historias terminan igual. El pastor se alegra cuando encuentra la oveja perdida, ¿sí o no? La mujer se alegra cuando encuentra la moneda perdida. El padre se alegra cuando encuentra al hijo perdido. ¿Cuál es la lección? Que Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. Lo dijo, los ángeles que están delante de Dios se alegran. ¿Por qué se alegran los ángeles? Porque Dios está alegre también. ¿Por qué se van a alegrar? Por eso me junto con los pecadores, para producirle alegría a mi Padre. Mi Padre me importa. Y nos importa la gente, pero me importa mi Padre también. Hay alegría en el cielo. Hay alegría en Dios cuando se arrepiente un pecador. Dios es importante para mí. No solo el pecador es importante. Dios es importante para mí. Por eso hacemos todo esto. Por eso estamos con ellos. A ustedes no les importa a Dios, como dicen. Tanto les importara, buscarían a sus hermanos menores. Pero están como el hijo mayor de la historia. Ven a su hermano irse a perder y en lugar de seguir detrás de él, lo dejaron ir. Y ahora que regresa, todavía se enojan. Debería darles vergüenza. Yo soy el hermano mayor. Mis hermanos menores se perdieron y yo vine a buscarlos. Lo que ustedes no hicieron, lo vine a hacer yo. Eso es lo que Jesús está diciendo con esas historias. Dices, oh, nunca lo había visto. Wow, póngase a estudiar. Hermanos, no es unción, no es rema, es sudor, es transpiración. Es gastar tiempo sentado para consultar lo mejor que tengas y entender lo mejor que puedas. Y luego lo oyes y dices, no, es que tiene el don. Tiene el don, por eso le enseña. A lo mejor sí hay don. Pero también hay sacrificio y trabajo. Hay que estudiar, hay que informarse lo mejor que pueda. Y entonces, la gente va a decir, nunca había visto, pero abriste la ventana y hasta veo el polvo. Esa es la meta. A todos nos gusta oír un buen sermón, ¿no? Y uno dice, lo he leído 50 veces, nunca vi eso. Pues un día tú vas a lograr eso si te determinas seguir estudiando tu pasaje lo mejor que puedas en espíritu de oración, en su contexto, múltiples lecturas, tratas de entender el significado de cada palabra difícil y luego, incluso la estructura, hasta, miren hermanos, yo me preocupo, aún hasta en mi bosquejo trato de ser bíblico. Si mi pasaje es aquí una escena y otra escena, ese es mi punto mayor. Yo no voy a reinventar la rueda. Dios es sabio para transmitir su información. Si Él habló de un tema aquí y un subtema aquí, entonces ese es mi punto mayor. Yo no ando por las ramas. Miren hermanos, miren aquí está hablando del hijo menor, versículos tal a tal, y de este versículo tal a tal, el hijo mayor. Entonces vamos a ver la historia del hijo menor primero. Ese es mi punto 1. Tengo 2 puntos en este mensaje, y este mensaje te trata de la alegría de Dios por los que se arrepienten. Ok, vamos a ver cómo se explica esto. Miren la historia del hijo menor. Veamos primero, versículos tal y tal. Cualquiera puede ver eso y decir, sí, ahí está, sí. Cualquiera, no necesita ser teólogo. Cualquier hermanito que sepa leer tantito, va a su Biblia y dice, sí, ahí está. No estoy inventando nada. Y cuando yo hago esto, les estoy dando ejemplo a mis hermanos de cómo se estudia la Biblia. Mira, ok. Lucas habla de esto, este pasaje está dentro de esta parte de Lucas. Vamos a ver, la historia está dividida en 4 momentos. Hoy nos vamos a basar en el cuarto de los cuartos, pero en realidad es parte de la respuesta al mismo problema del versículo 1, de lo que les hablé la semana pasada. Pero vamos a la tercera historia. Cuando tú enseñas a la iglesia así, ¿tú crees que no va a crecer la iglesia? Aunque no prediques ese sermón, te aseguro que creces tú, ¿verdad? Muchísimo. Imagínate cuando pases por todo el Nuevo Testamento haciendo lo que te acabo de decir. ¿Te imaginas lo que va a pasar? Tu vida se va a revolucionar. Vas a conocer a Dios y sus propósitos de formas nunca antes imaginados. Vas conociendo cada libro de la Biblia en su contexto. Muchos pasajes los estudias en su contexto. Así que el día de mañana llega un tal Luis Floriano a querer aquí venirte a decir, hermanos, hoy vamos a hablar de Lucas 15, a diezmar. Órale, a diezmar. Tú dices, ¿qué? Ese pasaje yo ya lo estudié, eso no tiene nada que ver con el diezmo que trae. Pero si tú no haces tu trabajo, cualquiera viene
te convence. ¿Ves? Como la tortuguita, pasaje por pasaje, capítulo por capítulo. Hermanos, déjenme terminar con 3 cosas. Número 1. ¿Cuántos aquí están haciendo planes para abandonar la fe y irse a la apostasía? A ver, levanten la mano, apóstatas en potencia. ¿Nadie? Nadie, gloria a Dios, qué bueno. Me lo imaginé. No tenemos de esos hoy. Hoy no vinieron, fueron a la cantina allá a celebrar. No, tú no estás pensando volver atrás, gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es la prisa? Puedes hacer el compromiso de ir estudiando la Biblia, pero ahora con más seriedad, con más intencionalidad. Te va a tomar mucho tiempo, ¿ok? Pero vale la pena, porque tú miras a largo plazo, ¿no? ¿O son pastores de a 3 meses ustedes? En 3 meses me retiro, renuncio. No, pues no sé, pero mientras Dios me lo conceda, voy a tomarme más en serio el estudio de su palabra. La voy a estudiar lo mejor que pueda. Voy a revisar los contextos. Voy a leer muchas veces mi pasaje. Voy a tratar de entender cada palabra, cada versículo, la forma en que está acomodado. Y luego yo escribo un resumen al final. Ya terminé de hacer mi investigación, escribo un resumen. Este pasaje habla de esto y lo habla en 3 puntos. Cada esto y al final llega a esto. Así en pocas palabras. Si no está claro para ti, no va a ser claro para nadie. Si tú me dices que ya está listo tu sermón y yo te pregunto, ¿de qué habla tu sermón? Dime en una frase, en pocas palabras, ¿de qué habla tu sermón? Y ya llevas 3 minutos, hable y hable. Y digo, no, este no sabe ni, no sabe de qué es. Si no es claro para ti, no va a ser claro para nadie. Así que yo siempre resumo mi mensaje al final y luego reviso al final todo, ok. Si puedo, hago una última comparación con algún comentario bueno de la Biblia para ver si dice lo mismo. Digo, mira, John MacArthur está bien, está de acuerdo conmigo, hizo buen trabajo. No, pero cuando tú ves que hiciste tu trabajo y lo que dicen los comentarios más o menos es lo mismo, te da una alegría de decir, wow, mi Señor me ayudó, más o menos no estoy tan perdido, ¿verdad? Pero si descubres que estás muy afuera, no importa, corriges, dices, es humilde reconocer. Esto se me pasó por alto, me falta recursos, me falta destreza, pero gracias a Dios tengo este recurso. Bueno. Pero nunca vayas primero al comentario, primero a ver un sermón en el Facebook, en el YouTube y te lo copies y lo prediques como es tuyo, porque eso te hace daño. Te hace daño. Te va a poner en la posición de ser tentado a mentirle a la iglesia que tú estudiaste cuando no es cierto. Y segundo, no es lo mismo que tú me digas, ay, tengo un hambre. Yo te preparo unas chuletas calientitas con arroz y con el hambre que tú tienes. Ya está humeando así bien bonita y tú ya hasta te la saboreas porque ya me viste venir. Y en lugar de llegar contigo, la echo a la licuadora, le revuelvo la Coca-Cola y todo lo licuo. Luego me hago una gárgara. Ahí está. ¿Por qué hizo semejante cochinada? Cuando alguien prepara la comida, se la come y hace puré era para el bebé que todavía no sabe masticar, ¿qué es mejor? Cuando tú la saboreas, la vas preparando y todo, y haces tu mejor esfuerzo y la presentas, o cuando alguien te la hace, te la licúa y te la inyecta o te la da como Gerber. Está igual de sustanciosa, ¿no? Las mismas proteínas, los mismos carbohidratos y todo, pero no es lo mismo, ¿verdad? La preparó otro en otro momento, ya está media fría, licuada. Es una experiencia transformadora venir al texto, descubrirlo, hacerlo mío. Yo lo pongo en práctica primero, yo lo descubrí primero, yo lo obedezco primero. Luego lo oro, Señor, gracias por lo que me mostraste, gracias por esta idea central, qué hermoso eres tú, te alegras, tú mereces estar alegre porque eres nuestro Dios. Gracias porque nuestra salvación te produce esta alegría. Gracias por la parábola del hijo pródigo.
Gracias por la historia del hijo menor. Yo me parezco más al menor, Señor. Gracias por la parábola del hijo pródigo, la historia del hijo mayor. Yo me parezco más al hijo mayor, Señor. Pero gracias por perdonarme. Gracias, ayúdame a comunicar este mensaje a mis hermanos con un corazón humilde, con autoridad, con claridad. Gracias, Señor. Oro mi sermón y así me repaso y al mismo tiempo oro y ya estoy más preparado. Y después, si me da tiempo mañana en algún momento, les explico cómo yo ya refino la comunicación del mensaje. Pero hoy quise compartirles cómo hago la investigación de mi información. A todos nos gusta irnos a un buen restaurante, sentarnos, que nos sirvan, nos traigan el plato, disfrutarlo. Pero alguien fue y compró los vegetales, los lavó, alguien fue y compró la carne, la limpió, alguien la cocinó, alguien puso todo junto, lo adornó, alguien te lo trajo. Tú nomás llegas y te sirves la comida, ¡qué delicia! Bueno, en la iglesia tú vas a ser el que va por la verdura, la limpia, la corta, la pela o la corta, la cuece, la carne, la pone junta y tú eres el que le va a ir a servir la palabra de Dios al rebaño. Tú vas a alimentar al rebaño. Vale la pena el sacrificio. Así como vale la pena sentarte porque alguien hizo un trabajal para que tú nomás te sientes y comas. Quería ser pastor, ¿no? Bueno, pues pastor, apacentad la grey de Dios. ¿Saben qué es apacentad? Darle de comer. Darle de comer. Bueno, mis amados, discúlpenme que me pasé, pero vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos porque nos das el alto privilegio de enseñar tu palabra. Concédenos hacerlo cada día de una mejor manera para provecho de la iglesia y sobre todo de nuestra alma. Para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.